Bienvenidos, Buen día. bienvenidas. Es un placer estar conectadas con todos ustedes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Romina Laguna. Yo soy la psicóloga que trabaja en la Dirección Sectorial de Salud. Digo la psicóloga porque soy la única que está. Así que bueno, si me buscan no va a ser muy difícil de encontrar. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los factores psicosociales. Bien, bueno, vamos a ir arrancando. Vamos a hablar un poquito de los factores psicosociales. A mí me gusta hablar mucho de factores, no de riesgos, porque bueno, siempre se utiliza como del lado negativo. Estamos acostumbrados a veces a darle ese tinte más pesimista, pero en realidad vamos a ver acá también que los factores pueden ser muy positivos, los factores psicosociales. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, qué son, claro, cómo se componen, por qué yo les digo que de por sí no son tan negativos, ay, por qué no son tan negativos. Vamos a ver cuándo un factor sí se convierte en un factor de riesgo. El marco normativo que hoy en día tenemos, que es más internacional que nacional. También las estadísticas que contamos en Uruguay y en la región, porque siempre, a veces, o sea, uno obviamente es objetivo, pero está bueno mostrar estadísticas para visibilizar en qué estamos y cuál es nuestro estado de situación. ¿Cuáles son las evaluaciones que usualmente los psicólogos utilizamos para analizar cuando hay presencia, o sea, cuando está presente el tema de los riesgos y algunos tips o herramientas, bueno, para poder cuidarnos? Así está conformado el seminario del día de hoy. Y bueno, como no puede ser de otra manera, tengo un problemita a con la ahora sí, ahora sí. No podía ver la diapositiva, ahora sí. Como no podía ser de otra manera, tenemos que iniciar, bueno, posicionándonos un poquito en las definiciones, a qué nos referimos con factores psicosociales. Y vamos a empezar de la más antigua a la más actual. Por allá en 1984, que bueno, que recién se estaba transitando en este tema, se decía que bueno, que un factor psicosocial son condiciones que están presentes en nuestro entorno, en nuestro ambiente laboral, que suele estar relacionado con la organización del trabajo, con el contenido, es decir, la tarea que nosotros hacemos, y que esto podía afectar nuestro bienestar y la salud. Después el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo toma esto, pero ahí lo que hace es darle un agregado, además de decir que son condiciones que están presentes en el trabajo, contenido, organización, realización, acá le agrega que puede afectar la salud física, psíquica y social. Es decir, ahí le va haciendo como un añadido. Y ahora llegamos a la más actual, la del 2021, que es la ISO 45003, que es española, que es específica una norma de riesgo psicosocial. Y acá sí cambia bastante la redacción y nos dice que un factor psicosocial refiere a interacciones entre las condiciones de trabajo, el ambiente laboral, la organización, pero acá le va a agregar algo más y es súper importante, las capacidades y las necesidades del trabajador o de la trabajadora. ¿Ah? Acá estaba concentrado en las anteriores estaba concentrado en todo lo que son las condiciones de trabajo, pero acá toma algo que es muy importante y es cómo nos sentimos, qué es lo que nos motiva, cuáles son nuestras expectativas y nuestras necesidades. Y que esto sí puede influir en la salud y en el desempeño, pero dice influir, no dice negativamente como las anteriores, dice que puede influir, ¿ah? Y ahí está como muy abierto a la interpretación de que puede ser positivo como negativo. Bueno, y ahora es que nos ponemos un poquito más detallistas y más minuciosos con las definiciones. A mí me gusta hacer énfasis en esta parte, soy un poco pesada, porque a veces nosotros sí solemos utilizar como sinónimos, pero esto es muy importante tenerlo claro y entenderlo. El factor psicosocial es neutro, o sea, está presente en todos nuestros trabajos, así como el factor ergonómico, todo lo que tiene que ver con el factor, por ejemplo, que yo les decía del confort térmico, es un factor más que está presente en nuestro trabajo. Es decir, es inherente a la naturaleza de nuestras tareas. Está presente en todos los trabajos, en algunos en mayor y en otros en menor medida, pero se comporta como eso, como un protector o un factor de riesgo, y todo va a depender de cómo esté gestionado.
Y ahí yo les pongo un ejemplo. La carga de trabajo no es por sí misma un riesgo. Una carga exigente y bien distribuida puede ser motivadora. Ahora, una carga en la que yo me sienta sobrepasada, sea mal distribuida, poco equitativa, yo esté tapada de trabajo, y haya gente que no está haciendo nada, bueno, por supuesto que eso puede llegar a computar un riesgo. Ahora, ¿cuándo es un riesgo? Bueno, cuando estos factores están mal gestionados, no están regulados, no hay nadie que los controle, no hay nadie que los identifique, y eso sí va aumentando la probabilidad de tener consecuencias negativas para mi salud. En la Unión Europea, en esta norma ISO 45003, se establece que para hablar de un factor psicosocial tiene que tener una exposición de por lo menos 6 meses de forma continua. ¿Tá? Eso aplica en el marco europeo, no acá. Pero bueno, lo importante de todo esto es entender que el factor está presente, el factor psicosocial está presente en todos nuestros trabajos y va a estar siempre. Puede ser que esté más aumentado, más disminuido, pero va a estar siempre. Ahora, cuando estos factores son nocivos, están más gestionados, están de repente o inexistentes, ahí es cuando la cosa se complica y nos termina generando un malestar a la salud. A la salud que puede ser individual, colectiva a nivel de clima, organizacional, a nivel de productividad. Pero va a empezar a generar el malestar. ¿Y por qué esto que yo le decía? Bueno, no son necesariamente negativos, ¿ah? Se pueden ir convirtiendo también en factores positivos. Podemos arrancar quizás un poco mal, pero después podemos mejorarlo. Y ahí les pongo ejemplos, bueno, para tener como esa otra visión del polo positivo, ¿no? Por ejemplo, tener un buen liderazgo que hace reducir los niveles de estrés. Yo genero mayor motivación en el equipo, unión, ¿ah? El apoyo social entre mis compañeros y compañeras, bueno, me va a permitir bueno, yo me sienta cómoda, reduce la ansiedad, hay mayor contención emocional. Yo me siento contenta de pertenecer a un equipo. El reconocimiento, bueno, mejora mi autoestima, mi autorrealización, ni hablar que la motivación. Tener un rol claro disminuye la ambigüedad entre lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, y además disminuye la tensión en lo que es a nivel de compañerismo, porque yo sé mis límites, sé hasta dónde van mis tareas y dónde empiezan las del otro. La autonomía, bueno, obviamente, si yo siento que puedo realizar mi tarea bajo mis propios estándares, siempre cumpliendo los resultados, me voy a sentir capaz, me voy a sentir que lo que hago es útil y ni hablar de que voy a poder demostrar mis habilidades. Y contar con desarrollo profesional genera sentido de pertenencia y satisfacción laboral. Ahora, todo muy lindo con esto. Yo sé que todo esto no se ve reflejado en el trabajo, tampoco digo, vamos a estar mintiéndonos y vamos a decir que las cosas son perfectas. Esto es el ideal, ¿no? Partimos de que este es el ideal, pero que no todas las dimensiones van a estar presentes, lamentablemente, en los trabajos. En algunos trabajos puede estar presente el buen liderazgo y quizás el apoyo social, pero de repente no tenemos mayor reconocimiento, o nuestras tareas son aburridas, son monótonas, no nos despierta mucho interés, o a veces, bueno, sí, tenemos autonomía, tenemos claridad, tenemos reconocimiento de nuestros jefes, pero a veces no hay un buen clima laboral en términos de compañerismo. Entonces, también hay que ser sinceros de decir, bueno, esto es a lo que deberíamos apostar y hacia dónde deberíamos de ir. Que se dé todo, bueno, es complejo, pero tampoco es imposible y podemos ir empezando a trazar, bueno, algunas metas para poder lograrlo. Pero bueno, también está, y digo, hay que decir, ¿no? Las cosas como son. Entonces, ¿cuáles son los factores psicosociales? Los principales son estos que estuvimos mencionando un poco por arriba: el contenido y las características de la tarea, la carga y el ritmo de trabajo, la autonomía y los niveles de participación, las relaciones sociales que se generan en nuestro entorno laboral, el estilo de liderazgo, todo lo que refiere a la comunicación y a las vías en las que se transmite la información, el desarrollo profesional y las expectativas,
la conciliación vida personal laboral y la seguridad laboral entendido en términos de estabilidad. ¿Tá? Entonces, para entrar un poquito en cada uno, pero muy por arriba, tampoco los voy a aburrir con el tema de las definiciones, pero es para entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de contenido de tarea, a qué nos referimos cuando hablamos de carga y ritmo, porque para hablar de factores psicosociales tenemos que saber qué son un poquito en profundidad. Cuando hablamos de contenido y características de las tareas, bueno, hablamos en sí de la naturaleza de nuestro trabajo, ¿tá? De qué tan claras son las tareas, de qué variedad tienen, si son complejas a nivel cognitivo, si me demanda mucha concentración, mucha atención, o son tareas más bien monótonas y repetitivas, si tienen un sentido de utilidad y de propósito para nosotros, ¿tá? Eso a grandes rasgos se refiere al contenido y las características de las tareas. Con respecto a la carga y al ritmo, bueno, justamente es eso, ¿no? La cantidad de trabajo que yo puedo tener, que puede ser excesiva o puede ser mínima. Los dos polos generan malestar. Si yo tengo que trabajar con plazos, con ritmos acelerados, si todo es para allá, para ayer, urgencias, y tengo también permanentemente interrupciones, eso también puede llegar a afectar un poco lo que es mi desempeño. Y las presiones por el rendimiento. A veces pasa que llegan fechas importantes, en el caso de los docentes, a fin de año, que suele ser una locura, porque si bien se planifican, con mucha anticipación, pero bueno, porque la demanda así lo exige, bueno, hay momentos en el año en el que sí, hay mucha presión, hay mucha tensión y estrés. En cuanto a la autonomía y la participación, bueno, esto de tener libertad para decidir cómo hacer la tarea, ¿ah? En qué momentos es mejor hacerla, la capacidad que yo tengo de influir en la distribución de la carga. A ver, si tengo 10 tareas, bueno, de hacer 2 de mañana, 2 de tarde y dejar las que no son prioritarias, por ejemplo. Poder tener participación en las decisiones que afectan la tarea. Eso es muy importante, o sea, todos estos factores son importantes, pero la participación, yo a veces hago un poquito más de énfasis porque somos nosotros los que hacemos la tarea. Por lo tanto, sabemos qué cosas deberíamos de mejorar o qué cosas tendría que cambiar. Y a veces, cuando se toman decisiones, se toman desde un lugar en el que no se apropian realmente de cómo está, de cómo se hace esa tarea. Entonces, yo siempre digo que cuando uno va a tomar decisiones que inciden en un equipo de trabajo, siempre hay que tomar la opinión de todos. Que eso no significa que se va a hacer lo que todos quieran, pero sí es importante tener la percepción del trabajador o de la trabajadora porque son los que están todos los días haciendo esa tarea. Bueno, este es uno de los ítems que más complejo suele estar en el mundo del trabajo, que son las relaciones, el liderazgo y la comunicación. Las relaciones en el trabajo son muy importantes. Es uno de los factores que yo siempre destaco, que, lo posible, que suele estar más alterado a veces, pero es el de los más importantes. A veces uno puede estar ganando muy bien, estar muy cómodo económicamente, pero tener cero ganas de ir a trabajar porque uno no se siente cómodo con el equipo de trabajo. Entonces, a ver, nosotros vamos a pasar muchas horas de nuestra jornada y de nuestra vida trabajando. Entonces, qué mejor que tener un equipo de personas con las cuales pasar ese rato de forma amena. Yo no digo que sean amigos ni que vayan a los cumpleaños, no, pero sí que sean relaciones cordiales, amenas, respetuosas. Obviamente que si se generan, como les digo yo, los rituales sociales, bueno, qué mejor. Con rituales sociales siempre me refiero a festejar cumpleaños, tener una atención, yo qué sé, a fin de año, no sé, hacer como un brindis simbólico del fin de año. Es decir, instancias de cohesión social. Pero sí sé, porque, bueno, como ustedes me imagino que han tenido distintas experiencias laborales, también me ha tocado trabajar en ambientes que son hostiles, que se hace difícil a veces trabajar y sobre todo conseguir las ganas de ir a trabajar. Pero bueno, eso se supera y después lo vamos a hablar más adelante. Volviendo al tema, las relaciones sociales son fundamentales y es la base del clima de trabajo. Relaciones de calidad, de respeto, de colaboración, de compañerismo, de trato justo,
son fundamentales. Tener esto, ¿no? Esta colaboración y de repente no estar aislado. Acá voy a hacer un paréntesis. Hay personas que por su estructura de personalidad prefieren a veces trabajar de manera más aislada porque, bueno, requieren de más concentración, bueno, de un espacio más en silencio o más en soledad para poder hacer el trabajo. Pero eso no quiere decir que afecte negativamente al equipo, sino que sabemos que, bueno, que a veces, bueno, por nuestras estructuras de personalidad y de la manera como nosotros nos conducimos, bueno, preferimos algunas situaciones, pero no tiene que ver con el mal compañerismo. Los estilos de liderazgo, bueno, esto también, esto es un temón porque también es fundamental. Si yo no tengo un buen coordinador, un buen jefe, gerente, encargado, denle el nombre que quieran, la tarea a veces se hace dura y se hace difícil, ¿no? Porque, a ver, que es lo ideal, que tener un líder democrático, es decir, alguien que motive, que conduzca al equipo hacia los objetivos y las metas organizacionales, alguien que contenga, alguien que también esté ahí para resolver cuando se generan conflictos, para sostener, para apoyar, también obviamente para alinear cuando nos estamos alejando de los objetivos que tenemos que alcanzar. Ese es el ideal. Bueno, si tenemos suerte de tener a alguien así, buenísimo, pero a veces no se da del todo porque hay, bueno, personas bueno, que asumen roles de liderazgo bueno, que a veces no contaron con la formación para eso, que le pueden meter muchísimas ganas, pero a veces, bueno, justamente al no estar formado en áreas específicas se complica a veces para poder liderar equipos de trabajo. Dentro del liderazgo y supervisión, bueno, el feedback y reconocimiento. No es de estar diciéndole todos los días, pero sí tener instancias individuales y grupales, reconocer cuando el trabajo sale bien, felicitar. Sabemos que, bueno, en muchos trabajos no hay retribución económica por el buen desempeño, pero por lo menos tener esas instancias de decir, bueno, qué buen trabajo, la verdad que hoy resolvieron una situación que estaba muy complicada. Es decir, son 5 minutos, pero que está buenísimo porque a nosotros nos hace bien que nos reconozcan, que es como yo les digo, no es todos los días ni es esa palmadita a la espalda, pero sí es reconocer cuando el trabajo sale bien, porque a veces pasa que cuando no las cosas no salen bien, sí nos llama la atención, pero también está bueno que nos llamen esa atención positivamente cuando el trabajo sale. Y otra cosa en cuanto a relacionamientos es esa percepción de justicia y de no tener favoritismos. A veces en los ambientes de trabajo, nosotros podemos llegar a percibir que hay cierta preferencia por determinadas personas. Entonces, bueno, para quienes ejercen esos roles de liderazgo, es fundamental cortar con ese tipo de favoritismos percibidos. Yo no, a ver, yo lo que digo es, a veces uno es verdad que se lleva mejor con unas personas o con otras, pero si uno está del otro lado liderando equipo de trabajo, debería de ser lo más objetivo, lo más neutro, equitativo y justo, para que el equipo funcione bien. Y bueno, y yendo ya al otro factor, que es la comunicación organizacional, bueno, esto también es muy importante contar con toda la información relevante para mi trabajo, contar con canales formales informales si son funcionales. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, como informal podría ser el WhatsApp. Pero si yo utilizo el WhatsApp y mando una información y ahí me manda un sticker, me manda, no sé, un mensaje de otra cosa que no tenga nada que ver, después me engancha el otro con el mensaje del inicio, es caótico. ¿Qué termina sucediendo? La gente se va de los grupos, quedan silenciados y cuando hay una información que es importante y que es relevante, después nadie se termina enterando. Entonces, los canales formales siempre tienen que estar y todos deberíamos de estar enterados de lo que sucede, tanto para la tarea como a nivel oficina. No sé, por ejemplo, acá, en donde yo trabajo, la otra vez iba a fumigar y bueno, y mandaron el comunicado con tiempo para que, bueno, para que sacáramos las tazas, sacáramos, no sé, todo lo que pudiera estar contaminado después por la fumigación. ¿Tá? No hacía mi tarea, pero sí al espacio de trabajo colectivo. Entonces, contar con la información en tiempo es fundamental. ¿Y qué hacemos con esto? Evitamos el rumor, el chisme, porque sabemos que después la información se distorsiona y no llega a ser ni un cuarto de lo que era inicialmente.
Y con respecto a la comunicación, la bidireccional también es muy importante porque me viene la información de arriba, pero a ver, información a veces relacionada con mi tarea de tener esa posibilidad de decir, me llegó este aviso, me llegó este comunicado, ¿qué te parece si podemos? O sea, esto no se aplica a todo, obviamente, porque nosotros estamos en una estructura que tiene su verticalidad. Entonces, bueno, no estoy hablando de circulares ni de resolución, estoy hablando de poder hacer propuestas a nivel micro, ¿no? De nuestro trabajo, de nuestro equipo. Seguimos. Y ya los últimos tres elementos que componen los factores psicosociales es el desarrollo profesional y las expectativas. Eh, que bueno, esto acá puede ser un poco polémico en lo que es el mundo ANEP, porque a veces, bueno, nosotros llegamos a determinados cargos y a veces oportunidades de crecimiento, bueno, la vemos poca, pero es parte de las oportunidades de crecimiento, el reconocimiento del esfuerzo sostenido y la percepción de progreso. Más que a veces oportunidades de ascenso, es esa percepción de poder seguir haciendo algo, de poder seguir contribuyendo a hacer algo, algo importante. Yo qué sé, por ejemplo, yo sé que yo no voy a crecer más en mi trabajo, pero por ejemplo, tengo la variedad de la tarea de poder dar estos cursos que yo siento que quizás para alguien puede ser de utilidad. Entonces ahí yo tengo esa percepción de progreso, de hacer otra tarea que es distinta a la que hago todos los días y que entiendo que quizás pueda tener un impacto positivo en el otro, por darles un ejemplo. La conciliación vida personal laboral, bueno, esto de tener ese equilibrio, de trabajar y poder tener una vida familiar, personal, social, deportiva, educativa, de tener mis horarios. Ya sabemos que a veces pueden surgir en algunos roles imprevistos, pero eso que no sea siempre, que no te va a estar conectándome a las 10 de la noche contestando un correo, por ejemplo. La idea de esta conciliación es justamente poder disfrutar de las dos cosas, del trabajo y de mi vida post-trabajo. Y en cuanto a la seguridad laboral y las condiciones contractuales, bueno, esto de la estabilidad del vínculo laboral y tener esa certeza de que voy a tener trabajo. Nosotros de repente, bueno, quizás la gran mayoría podemos tener como esa seguridad por estar en la función pública de que, bueno, que vamos a tener trabajo. Pero bueno, los que también estamos en el sector privado sabemos muchas veces que puede haber reestructuras, que pueden haber cambios y bueno y a veces puede llegar a generar esa inseguridad, ese temor o ese miedo a la pérdida del trabajo. Bueno, estos serían los elementos, los principales elementos que componen a los factores psicosociales. Cuando nosotros hablamos de factores psicosociales, estos son los principales y son los que después vamos a evaluar en qué medida están bien o en qué medida no lo están y deberemos a realizar alguna intervención oportuna para justamente mejorarlos. Entonces, ¿cómo viene el tema del proceso? ¿Cómo llegamos a los riesgos psicosociales? Nosotros partimos de factores, factores que dijimos que son neutros, que están presentes y son inherentes a todas las tareas y a todos los trabajos. ¿Qué pasa? Cuando estos factores se gestionan de manera incorrecta, están deficientes, el diseño es inadecuado, ahí me puede afectar negativamente. Y ahí de factores de riesgo pasa a riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque a mí me va a generar a nivel laboral, puede ser estrés, puede ser violencia, puede ser que las relaciones se fragmenten tanto que genere una especie de violencia en el trabajo. eh, También puede generarme burnout. eh, Todo lo que refiere a esa sobrecarga mental, y va a terminar afectándome negativamente. ¿Y en qué se va a traducir? En daños a la salud, físico, desde insomnio, alimenticios, puede ser también conductuales, pérdida de memoria, de concentración, de la atención, y en sí un malestar general de no querer estar en ese lugar de trabajo. También las relaciones se van a ver fragmentadas, relaciones laborales y extralaborales, ¿no? Porque si estamos mal en el trabajo, lo voy a ver, o sea, lo voy a ver, no, se va a ver reflejado en otras órbitas de mi vida, como puede ser la personal.
Por ejemplo, no tener ganas, si yo iba a hacer un deporte seguido, ya no tener ganas de salir, ni de hacer deporte, ni de ver gente. Entonces, esto sería el ciclo de cómo se inicia el tema de los riesgos psicosociales. Por eso es que yo les decía que no siempre es riesgo psicosocial que tenemos que decir, sino que empezar, bueno, partimos de condiciones de trabajo, hay factores de riesgo y esto, si se están muy deteriorados o están ausentes, sí van a generar riesgos psicosociales y a la salud en general. Así sería el ciclo, como para decir las cosas como son. Y acá vieron que yo arranqué hablando de los factores psicosociales de manera positiva. Bueno, ahora les voy a decir cuándo serían negativos y cuándo ya estamos frente a un riesgo. Cuando hablamos de contenido y características de la tarea, es esto: monotonía, rutina excesiva, un trabajo que no tiene ningún propósito, sentido, utilidad. O también pueden ser tareas que son contradictorias o confusas, ¿tá? Un día me dicen hace esto, al otro día no lo hagas, o esto que estás haciendo lo estás haciendo mal, por ejemplo. Cuando hablamos de la carga, del ritmo de trabajo, bueno, esto, justamente esa sobrecarga permanente física o mentalmente. Estar trabajando continuamente acelerado, estar presionado por plazos. En cuanto al control del trabajo, la falta de independencia, de autonomía, esta imposibilidad de poder influir en las decisiones, esto genera desmotivación. O sea, todos estos factores van a generar desmotivación. En cuanto a las relaciones sociales, bueno, estar en un lugar donde hay altos niveles de conflictividad, falta de apoyo emocional, lo que denominamos, así como coloquialmente, clima tóxico, clima laboral tóxico. Es decir, todo se lleva mal, están continuamente con el cuchicheo, hay esta micro equipos, ¿tá? Que es el tipo grupitos de dos, grupitos de tres, todos fragmentados. ¿Ah? Y en cuanto al liderazgo, bueno, un liderazgo que sea ausente, autoritario, porque a veces nosotros relacionamos con el mal liderazgo cuando alguien nos grita, nos dice esto se hace así porque yo lo digo, pero también cuando está ausente genera desmotivación y malestar, porque, bueno, no hay una figura presente, a veces es como que ese barco va sin rumbo y vamos marchando, pero sabemos que en algún momento va a generar va a detonar esa situación. Falta de reconocimiento, falta de estas instancias de devolución. A veces esa exposición pública, que yo siempre digo que es muy nocivo, si uno tiene que decirle a alguien algo que tenga para mejorar, decirlo en privado. Este, Porque esa es la manera correcta de hacerlo, porque primero se respeta el derecho del otro, tener esa instancia de devolución y evitar la vergüenza y esa exposición innecesaria. Y como les hablaba al inicio, los favoritismos, ¿no? Las relaciones que empiezan así, con esos favoritismos, con esa preferencia, terminan dañando todo el equipo de trabajo. Y en cuanto al desarrollo profesional, los riesgos psicosociales que están asociados, bueno, la falta de oportunidades de crecimiento, esa sensación de estar estancado, a decir, bueno, yo no voy a poder hacer nada más que esto y me voy a jubilar haciendo esto. ¿Ah? En cuanto a la conciliación vida familiar, vida laboral, las interferencias en lo que refiere a la vida personal, jornadas extensas o impredecibles, o esto de estar agotado y no poder disfrutar de la familia porque continuamente después de mi horario de trabajo sigo trabajando. El riesgo asociado a la seguridad laboral, bueno, esta inestabilidad, el miedo al despido. En cuanto a la comunicación, un poco lo que yo les mencionaba, los rumores, la desinformación, el chisme, esto de llegar a un trabajo y no estar al tanto de las novedades, que eso termina afectando mi desempeño y genera malestar individual y colectivo. Y bueno, y ahí a veces, bueno, la cultura y los valores organizacionales, a veces, o sea, se ve un poco más en el privado a veces, que las empresas tienen unos valores divinos, por ejemplo, trabajo en equipo, un clima laboral fabuloso, es el típico que dicen, bueno, acá nos ponemos la camiseta y somos todos una familia, después yo entro a ese lugar de trabajo con esa expectativa de familia laboral y termina siendo a una realidad totalmente distinta. Hay un alto nivel de competencia, de conflictividad laboral. Entonces, bueno, también la falta de coherencia entre lo que me prometen y lo que termina haciendo
genera riesgo psicosocial porque, bueno, yo entro en conflicto interno. Estoy en un lugar en el que no quiero estar porque me hice la idea de que era de una determinada manera, pero va en contra de mis principios y de mis valores. Bueno, estos son, hablamos de factores y hablamos de riesgo. ¿Ah? Cada factor, si está bien gestionado, va a ser positivo. Si está mal gestionado, va a conducir a uno de estos riesgos que yo les comentaba, a uno o varios, ¿no? Pero a ver, ¿qué nos dicen las estadísticas? Porque esto es lo que yo les digo, pero no se queden con mi palabra. Vamos a ver cuál es la estadística a nivel global y también regional. Bueno, y acá estos números son bastante tristes, porque el 20% de los empleados, solo un 20% está comprometido con su trabajo. ¿Ah? Es el nivel más bajo desde el 2020. Siempre se marca el 2020 por el tema de la pandemia, ¿no? Que afectó muchísimo. Pero estamos peor que en el 2020 en cuanto a este compromiso con el trabajo. Solo un 34% de los trabajadores se encuentra en estado de bienestar. Solo un 34%, o sea, no llegamos ni a la mitad. Y todo esto, bueno, y las emociones que más frecuentes en el trabajo. Esta es una investigación de Gallup del 2025. ¿Ah? 40% estrés, 23 tristeza, 22 enojo, 22 soledad. O sea, arrancamos con emociones totalmente negativas. Yo ahí no veo, aunque sea un 25% de alegría. ¿Ah? Entonces, bueno, estos son números que preocupan, ¿ah? Porque estamos hablando de que el trabajo genera estas emociones y estos sentimientos, ¿no? Y obviamente a nivel organizacional genera su impacto en productividad, rentabilidad. Pero bueno, a nosotros hoy nos importa el tema más de equipo humano y no tanto organizacional. Eso será para otra charla. En América Latina, más del 35% de los trabajadores presenta burnout, ¿tá? Y el 60% siente que no tiene control sobre el trabajo, ¿tá? Venezuela es el país, sacando todo este tema del terremoto, esto es mucho antes la investigación esta que yo les estoy comentando, bueno, presenta un nivel mayor de estrés laboral. O sea, casi todos están con un estrés tremendo. El estrés supera el 50% en Ecuador y casi el 40% en Panamá. Perú y Colombia tienen menores prevalencias, pero igual, 29 y 26. Las mujeres jóvenes, especialmente bajo los 35 años, presentan niveles significativamente altos de estrés laboral y de burnout. O sea, estamos hablando de cifras que son alarmantes. ¿Tá? El 46% de los trabajadores vivió al menos una vez en el 2024 burnout. ¿Tá? Y el 14% lo vivió con frecuencia, entre muchas veces o siempre. Entonces, digo, yo les voy mostrando este panorama, no es para salir corriendo, pero es para así tener en cuenta y comenzar a pensar en estrategias. Las mujeres son las que más presentan estrés, 43% versus los hombres con un 39%. Bueno, los managers, entendidos como, bueno, gerentes generales, aquellos que tienen, bueno, muchísimas responsabilidades, tienen mayores niveles de estrés. Y los menores de 35 años son los que suelen tener mayores niveles de estrés que los de 35 o más. ¿Qué tenemos acá en Uruguay? Bueno, acá en Uruguay la cosa está un poco triste en el sentido de que no hay muchos estudios, lo que hay es un poco antiguo, a nivel docente hay una investigación, pero que es muy, muy antigua, que, o sea, no da ni para ponerlo, porque es bastante antigua, no se ha medido tal cual como un estudio completo de los riesgos psicosociales. Pero bueno, lo que hay hoy en día es en el sector de la salud, que es lo que más se ha estudiado, que son el sector de la salud, el sector de la educación y después lo que refiere a la función policial son considerados los trabajos en Uruguay con mayores niveles de estrés y de burnout, las certificaciones y bueno, y otras patologías asociadas, ¿no? Pero en este caso, bueno, lo único que tenemos, el personal de la salud, que es uno de los que presenta más síntomas de agotamiento. Y bueno, y las investigaciones dicen uno de cada tres médicos, uno de cada dos enfermeros reporta altos niveles de estrés. ¿Tá? ¿Qué pasa acá en Uruguay? Bueno,
no tenemos, como les decía, mucha cosa. Nosotros no tenemos un marco regulatorio de riesgo psicosocial. Por lo tanto, denuncias o investigaciones hay pocas. Nosotros sí lo que contamos a nivel de riesgo psicosocial es todo lo que tiene que ver con acoso sexual. ¿Tá? Lo que sí hay de estadísticas, que fue lo que encontré, que es del Ministerio de Trabajo, es que el funcionario público queda, lo que decía así textual, es que queda en una situación más desprotegida en cuanto a las intervenciones porque puede solicitar una investigación administrativa, ¿tá? Pero muchas veces sin acceso a la inspección que sí opera en el ámbito privado. ¿Qué significa esto? Que los tiempos burocráticos son más largos que en el sector privado. ¿Ah? Eso es lo que hay en cuanto a reportes en lo que refiere al Uruguay, pero tampoco hay un acceso real a datos, ¿no? Volviendo un poco al marco legal que lo habíamos dejado acá, ¿qué tenemos en Uruguay? Bueno, lo que tenemos es muy poco. Tenemos la ley 18.561 que habla de la prevención y la sanción del acoso sexual. Y tenemos el decreto 256, que es el que reglamenta esta ley, con los protocolos obligatorios de denuncia, capacitación y protección. Tenemos lo que es el decreto 127, que son los servicios de salud en el trabajo, lo que se llama salud ocupacional, los departamentos de salud ocupacional, que bueno, que debería estar integrado por un médico laboral, técnico prevencionista, psicólogo laboral, justamente, bueno, para dar una mirada integral a todos los riesgos presentes en el trabajo. Específicamente el riesgo psicosocial, bueno, refiere al psicólogo. Pero bueno, si hay una afectación en la salud, se le puede dar derivación al médico. Y bueno, y después tenemos el decreto 246 que habla de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, alineada a lo que son los convenios de la OIT, y que incluyen de manera, bueno, haces una mención bastante breve, que incluye, bueno, el bienestar psicosocial. Pero en sí, nosotros no tenemos ninguna ley, ningún decreto, ninguna norma que regule o por lo menos tenga que ver con la identificación de los factores y la evaluación del riesgo psicosocial y, bueno, medidas oportunas para justamente prevenirlo o mitigarlo o eliminarlo. Ay, se me trancó. Bueno, estoy teniendo un problema. Ay. Sí hay mucha normativa en materia internacional. Hablamos de esta ISO 45003 que salió en el 2021, que tiene que ver con la gestión de los riesgos psicosociales, que está dentro de lo que es la matriz de evaluación de los demás riesgos. Así como tenemos riesgo químico, riesgo biológico, tenemos todo lo que es el confort térmico, la iluminación. Bueno, esto forma parte, el ergonómico forma parte también de otro elemento más de la matriz de evaluación. Y bueno, y lo que son las NTP, que son las normas europeas, que son guías que nos ofrecen a nosotros la posibilidad de conocer de qué se trata la temática de lo que son los factores psicosociales y los métodos de evaluación, hay un montón. De hecho, ¿qué se hace hoy en día, dado esta faltante de guías, de orientación en cuanto al accionar de los riesgos psicosociales? Se toman insumos de estas NTP. ¿Ah? Son guías, insumos para justamente tener la posibilidad de evaluarlos, porque bueno, de alguna manera algo tenemos que agarrarnos para poder justamente evaluarlos y pensar en propuestas justamente para la prevención. Entonces, en lo que es la parte más europea, las NTP están muy presentes y son muy completas y como verán hay distintos números porque cada uno tiene, si bien hablan todos de factores psicosociales, pero todos tienen como su propio capítulo. Algunos hablan de la intervención, otros hablan de la metodología, otros de la evaluación. Y ahí vamos a hablar de la evaluación, cómo podemos hacer, cómo podemos medir, identificar y abordar los riesgos psicosociales. Bueno.
Esto es más bien a título informativo, porque bueno, lo solemos aplicar los psicólogos, tenemos el famoso ITAS 21, pero está bueno que lo conozcan porque quizás en algún momento de sus trabajos, el día de mañana, pueda surgir una intervención, oportuna de riesgo psicosocial y bueno, y está bueno que lo conozcan porque son los instrumentos que seguramente les podrían eventualmente aplicar. ITAS 21 es un cuestionario, una versión corta que evalúa este riesgo psicosocial. Después tenemos uno que es un poquito más larguito, que es el F5. Después tenemos lo que es el cuestionario de Maslow, que es de Burnout. Y después están las viejas y queridas encuestas de clima organizacional, ¿tá? Que ahí nos dan un insumo o un panorama general y después podemos hacer algo específico de riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, identificar el riesgo a través de encuestas, perdón, encuestas, entrevistas, observación directa, clasificar a ver de dónde eventualmente podría venir el riesgo, si es de las relaciones sociales, si tiene que ver más con la tarea, si tiene que ver más con el jefe, si tiene que ver más con esto de que yo qué sé, estoy en mi casa tomando un mate y me empiezan a bombardear con llamadas y mensajes de trabajo. Se puede sí diseñar un plan en conjunto, pero digo, para poder hacer estas intervenciones requerimos de la participación de todos, no de algunos, porque todos forman parte de un equipo de trabajo a los que están expuestos a estos riesgos, que les podrán afectar en mayor o menor medida, pero todos están expuestos. Em, y bueno, y siempre que hacemos una intervención, yo insisto mucho en esto, ya sea una encuesta, que siempre tiene que ser anónima, obviamente, tenemos que monitorear, darle seguimiento y evaluar este impacto, ¿tá? Porque si yo, con la mejor de las intenciones, realizo una encuesta de clima o de satisfacción general, implica toda una movilización importante. Primero, generar ese cuestionario. Segundo, lograr que todo el mundo lo complete. Tercero, hacer un análisis que es como la parte más difícil de todo el tema. Pero si yo hago todo esto y esta movilización de expectativas, porque yo cuando lleno un cuestionario deposito, o sea, todo lo que yo siento en el trabajo, lo deposito ahí. Y si eso no va a tener una acción clara, evidente, si yo no me voy a tomar unos minutos para hacer una devolución, compartir ese informe eh, y hacer una presentación de los resultados, eso después, o sea, es la peor acción que yo puedo hacer. ¿Por qué? Por lo que yo le decía, yo despierto interés, motivación, ilusiones, expectativas. Y eso después cae en la desilusión y en la frustración. ¿Y qué va a suceder a continuación? Que cuando se quiera volver a hacer este instrumento, se quiera volver a aplicar, ya nadie va a querer completarlo, porque obviamente esto genera un decremento impresionante, de decir, bueno, ¿para qué me preguntan si después no van a hacer nada? Entonces yo siempre digo, bueno, buenísimo que quieran evaluarlo. Y si lo van a evaluar, tienen que tener en cuenta de que hay gente que nos regaló su tiempo al completar esta encuesta. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos el tiempo de hacer una devolución. Eso es fundamental. Y si no están dispuestos a hacer eso, bueno, mejor que no se haga nada, porque es lo que yo les digo, no hay que jugar ni con las ilusiones, ni las expectativas, ni el tiempo de la gente. Entonces, hacer este tipo de evaluaciones implica sostenerlo, hacer un seguimiento y bueno, obviamente es un ensayo y error. Habrá medidas que se van a ajustar más a algún equipo de trabajo y otras que no, y hay que ir revalorándolas permanentemente. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas? Bueno, en cuanto a la organización del trabajo, rediseñar las tareas para darle un poco más de sentido. Esto que yo les decía, yo tengo mis tareas ya fijas, quizás repetitivas, pero de repente voy teniendo como algunas instancias, como por ejemplo las capacitaciones o por ejemplo alguna integración de alguna comisión de un tema en el que yo manejo, que bueno, que ahí eso le vuelve a dar sentido a mi trabajo. Y bueno, y por ahí encuentro el entusiasmo y la emoción que a veces en el día a día se me va perdiendo. Ajustar las cargas laborales, establecer las prioridades. A veces yo veo que pasa eso, que todos sabemos cuál es nuestro rol, pero a veces hay que ir actualizándolo, hay que ir recordando, ¿no? La parte importante que cumplimos dentro de ese equipo macro, de la importancia de nuestra tarea, de nuestro rol. Y si hay que ajustarlo, bueno, sí, tener que hacer esas modificaciones, esos cambios, justamente pensando en el bienestar individual y en el colectivo.
Y lo que ya les decía al inicio, fomentar la participación en las decisiones, que esto yo sé que es muy difícil en una institución como la que estamos nosotros, a veces no es tan posible, pero bueno, si hubieran jefes o líderes que pudieran tomar también, ¿no? Eh, insumos de quienes trabajamos día a día haciendo una tarea específica, bueno, son insumos muy valiosos, ¿no? Que nos van a reconfortar a nosotros, pero también van a reflejar acciones concretas y reales porque somos los que estamos trabajando. En cuanto al apoyo social y al clima, bueno, tratar de fortalecer y favorecer el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, crear espacios de escucha activa. Cuando exista un conflicto, tomar una resolución pronta, no esperar que se diluya en el tiempo, ni esperar que mágicamente el problema desaparezca, porque no es así, eso lo que hace es incrementar más la desconformidad. Eh, si es posible tener reuniones de equipo, yo siempre lo fomento mucho, una vez al mes, lo que sea posible dentro de la dinámica laboral, porque eso descomprime cuando hay malestar, se habla del día a día, de las situaciones, de cómo uno se siente y también, bueno, de estos aportes que yo les decía de la tarea. Estimular las redes de apoyo entre pares es fundamental, pero sobre todo desactivar conflictos ni bien se inician. Eso también favorece también que se incremente y que el malestar sea colectivo. En cuanto al liderazgo y la comunicación, bueno, capacitar a quienes tienen este personal a cargo sobre un liderazgo positivo, la gestión emocional, tener canales claros de comunicación, favorecer el feedback, el reconocimiento. Y bueno, y en cuanto al tema de la flexibilidad y la conciliación de la vida personal, bueno, esto, ¿no? Bueno, nosotros justo estamos en una institución en la que a veces el teletrabajo no es posible, pero sí es verdad que tenemos cierta flexibilidad muchas veces en esto de podemos pedirnos las horas para salir un poquito antes, hacer un trámite y eso, bueno, sí a veces depende de los jefes esto, bueno, de tratar de ser más flexibles, ya que tenemos esa posibilidad, y evitar las jornadas extensas o las demandas fuera del horario laboral, porque eso incrementa. Uno arranca a responder un mail, ya después arranca todos los días y cuando quiere acordar es como que está dentro de la oficina prácticamente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estar permanentemente en esta burbuja de los riesgos psicosociales y trabajando de esta manera? Bueno, estrés laboral, burnout, trastornos de ansiedad, depresión, alteraciones en el sueño, en la alimentación, cambios conductuales. Con cambios conductuales me refiero a, por ejemplo, a estar irritable, si una persona era de una determinada manera, iba cambiando, si alguien, una persona extrovertida que llegaba alegre contando lo que es el fin de semana y ya a poco se empieza a apagar, empieza a aislarse, bueno, ahí hay algo que está sucediendo. A nivel grupal, bueno, cuando aumentan los conflictos laborales, eso ni hablar. Cuando comienzan los conflictos laborales es porque algo está sucediendo. Em, Cuando se gestiona esto del ambiente laboral tóxico, el clima laboral que no es ameno, que se siente la tensión, se respira en el aire, cuando no hay compañerismo, o sea, esto se ve reflejado, ¿no? Hay una escasa participación, poco interés en las tareas y un poco más que ya la gente le da exactamente lo mismo. Y a nivel organizacional, bueno, se ve en el ausentismo, en la rotación, la productividad que va disminuyendo, aumento de accidentes, aumento de certificaciones. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo tengo un sector en el que tengo 5 personas y tengo 3 certificadas por estrés laboral, bueno, algo está sucediendo. Yo no puedo hacer omisión a eso. ¿Ah? Así como pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, cuando se trata de certificaciones lumbares. ¿Ah? Si tengo 3 personas que se me certificaron por dolores de columna, bueno, evidentemente el diseño ergonómico está mal, es inadecuado o algo sucede. Lo mismo se traduce con la salud mental. Si yo tengo personas que se van certificando por la misma causa en un determinado sector, yo tengo que pensar que algo está sucediendo. No es azaroso que tenga personas en el mismo lugar de trabajo que se me estén certificando por causas similares. Entonces, bueno, todo esto afecta ni hablar a nuestra salud mental, como yo le decía, tanto positivamente como negativamente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, eso, tratar de trabajar en lugares en donde haya de la mejor manera un mejor clima laboral, menores niveles de estrés, mayores de colaboración, en donde yo me sienta
contenida, me sienta contenta por lo menos de ir a trabajar, por más que a veces la tarea no pueda ser la más motivante posible, porque bueno, es una tarea que pueda ser rutinaria, monótona, repetitiva, pero al menos encontrar como el polo positivo del trabajo, encontrarlo en alguna arista de los factores, ¿no? O sea, si la tarea a veces no es como la más motivante, bueno, decir, "Ta, por lo menos tengo un buen equipo de trabajo que yo voy, conversamos, no sé, examino, se me pasa más rápido el tiempo, ¿no? ¿Y por qué tenemos que pensar en estos factores como protectores? Bueno, porque nos va a aumentar la felicidad y la satisfacción laboral, nos va a incrementar el nivel de compromiso y nuestras ganas de quedarnos en la institución. Era como yo les decía hoy al inicio, nosotros vamos a pasar muchos años, muchas horas en nuestra vida en el trabajo. Y bueno, y hay que tratar de hacerlo lo más ameno, y lo más llevadero posible, porque eso, bueno, es verdad que no todos los días tenemos ganas de venir a trabajar, tampoco vamos a decir las cosas como son. Todos los días, hay días que no vamos a estar con el mismo nivel de energía, hay días que vamos a estar más cansados, hay días que vamos a estar más desbordados, hay días en los que nos pasan situaciones de la vida personal que la trasladamos en el laboral porque somos personas y porque no podemos fragmentarnos. Y qué mejor que contar con un equipo de trabajo en el que yo diga, pa, estoy mal, pero bueno, tengo mi equipo que me escucha, que está ahí, que me sostiene, que yo sé que me siento bien. Entonces yo siempre hago énfasis en eso porque es en realidad, más allá de la parte económica, que por supuesto que es súper importante, es lo que va a tratar de que nos sintamos más felices o medianamente más contentos en nuestro lugar de trabajo. Y eso va a hacer que las relaciones de trabajo sean más duraderas, nuestro rendimiento se mantenga o sea mejor. Y bueno, y va a ser un clima positivo y saludable. Eso es a lo que deberíamos de apostar. Y ahora vamos a estrategias de cuidado. No hay recetas mágicas para gestionar el estrés ni el burnout. Ya hablamos de un poco de esto, de las tareas, de relacionamiento, de factores de comunicación, de contenido, de ritmo de la tarea. Pero también tenemos que pensar en nosotros, ¿no? De cómo nosotros vamos a enfrentar estas situaciones. Entonces, bueno, nosotros tenemos que poder identificar esas señales de alerta, tenemos que empezar a escucharnos y cuando hay cambios en nosotros, desde a veces decir, pa, estoy durmiendo poco, pa, esto que me daba satisfacción en el día ahora ya no, no me siento tan contento, me cuesta concentrarme. ¿No? O yo qué sé, o a veces, no sé, quería ir al gimnasio todos los días y ya ahora voy una vez a la semana porque no tengo ganas. Es decir, empezar a escucharnos, a mirarnos a nosotros mismos como estamos. Ese siempre va a ser el primer paso. Después, bueno, en cuanto a lo laboral, es priorizar y organizar nuestras tareas, enfocarnos en lo que es importante y en lo que es urgente y en lo que podemos sacar. Enloquecernos, ponernos nerviosos, eso nunca va a conducir a un buen resultado porque nos vamos a terminar agobiando. A veces es posible hacer pausas activas. No me refiero a pausas activas de estiramiento y nada de eso, sino pausas activas cognitivas, ¿no? Cuando yo hablo de las pausas activas cognitivas, ¿a qué me refiero? Bueno, estoy en una jornada en la que estoy súper desbordado. Termino de hacer una tarea prioritaria, urgente, y bueno, voy a tomar 5 minutos de descanso mental. ¿Qué significa eso? Ponerme una canción que me guste, de repente mirar una fotografía de un momento, de un viaje o de personas que quiero o que me dan satisfacción y traerlas al recuerdo. Eso engaña al cerebro, es como que le da un refresh y, y uno después retoma la jornada de otra manera, ¿no? Hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es la técnica del 5-4-3-2-1. No sé si la habrán escuchado, que cuando nosotros estemos como muy agobiados, estemos ansiosos, estemos como medio sobrepasados de decir, bueno, en mi entorno laboral, 5 cosas que yo veo. ¿Ah? Por ejemplo, veo mi mate, veo una taza, veo la computadora y tengo una ventana, veo un árbol. Identifico 5 factores. ¿Ah? 4 cosas que puedo tocar. Puedo tocar mi mate, tengo un mouse, tengo un teléfono, tengo acá un florero. 3 cosas que puedo escuchar y de repente puedo escuchar a una compañera,
puedo escuchar el ruido del aire acondicionado, puedo escuchar música. Dos cosas que puedo hablar, de repente tengo algo rico para comer, puedo leer el mate, puedo leer, no sé, algo, no sé, una plantita, ¿ah? Y una que pueda saborear, si tenemos la posibilidad, a veces, bueno, uno tiene algo, una galletita, alguna cosita. Entonces, estas cinco cosas que yo estoy haciendo me van a ayudar a reducir el estrés y a recuperar el enfoque. Parece algo muy tonto, pero realmente si lo hacen, les va a cambiar la perspectiva después cuando tengan que retomar. Y estoy hablando de cosas que llevan 5 minutos, 10 máximo. Pero ayuda muchísimo, yo siempre digo, a engañar el cerebro y eso baja los niveles de cortisol, baja los niveles de estrés y me va a permitir retomar la jornada de otra manera. Después hay otras técnicas de relajación, como la respiración diafragmática, esto de las pausas activas de levantarse, caminar, estirar, y tenemos también la regla de los 10 minutos, que antes de responder un correo difícil, tomar una decisión complicada o tener una charla difícil, bueno, tomar 10 minutos justamente para eso, para detenerme, para respirar, quizás hacer alguna de estas técnicas de que yo les decía del 5 4 3 2 1 y eso me va a permitir enfocarme en el aquí y en el ahora. A veces hacer futurología y adelantarse, bueno, nos termina jugando en contra, entonces eso también no está ahí, pero es otra de las, este, de las técnicas que les recomiendo. Buscar apoyo, hablar con alguien de confianza, eso descomprime muchísimo. Y bueno, y sobre todo, esto es uno de los consejos fundamentales, fomentar las actividades placenteras fuera del trabajo. Nosotros trabajamos y tenemos un marco que tenemos que cumplir y en lo posible trataríamos de ser lo más felices posible en el trabajo. Pero ustedes piensen que después que termine su jornada laboral tiene que venir la felicidad. Desde hacer un deporte, desde ir a un encuentro social con amigos, desde salir a caminar, desde sentarse al pasto y tener contacto con la naturaleza, de ir solo a tomar un café, de ir a la Rambla a caminar, lo que sea que le dé, no sé, a tejer, escuchar música, lo que sea que les dé placer y satisfacción, pero aunque sea 10 minutos, tómense todos los días para ustedes, para pensar en ustedes y hacer algo que les dé disfrute, que les dé satisfacción, porque eso es lo que después les va a permitir retomar esas energías o recobrar las energías. Y todos necesitamos un minuto o un momento para nosotros, ya sea para estar en silencio, para lo que sea, pero tratar de tener unos minutitos justamente para tomar contacto con nosotros mismos. Bueno, esto es más laboral, pero esto es a lo que iba, que es lo más importante, que es, bueno, reconocer cómo nos estamos sintiendo. A veces nosotros somos un poco crueles con nosotros mismos, pero tenemos que tratarnos con cariño, con amor y decir, bueno, nos sentimos así de esta manera, bueno, ¿qué podemos hacer para estar un poquitito mejor? Antes de lo que yo les decía, de reaccionar de una determinada manera, respirar profundo, salir de un espacio si uno no se siente que está bien o bueno, que se siente abrumado o que necesita cambiar de aire. Son ítems que nos pueden ayudar, ¿no? Y hay una técnica que se llama, bueno, lo que me calma y anotarlo, ¿no? Bueno, a mí me calma pensar en X persona o pensar en X lugar, o que estoy en X lugar. Por supuesto que a todos nos calmaría pensar que estamos en la playa, en el Caribe. Bueno, podría ser eso. Lo que me enfoca, bueno, lo que me trae hoy, algo que me traiga el presente, ¿tá? Y lo que me da energía, que quizás eso pueda ser fuera del trabajo. ¿tá? Es como un efecto sándwich, algo que pueda, lo que me calma, algo lindo de la afuera, ¿no? Un momento placentero, lo que me enfoca acá hoy en día en mi trabajo y lo que me da energía, vuelvo a la afuera, ¿no? Me da energía salir a correr, salir a caminar, salir a tomar un café, salir a sentarme a tomar mate a la Rambla. ¿Ah? Son pequeñas acciones que así, como uno las dice, puede resultar un poco tontas, pero créanme que si uno las toma como un hábito, no de hacerlo todos los días, por supuesto, sino de hacerlo en momentos donde uno realmente lo necesite,
descomprime muchísimo y ayuda un montón a sobrellevar a veces momentos difíciles en el trabajo, momentos en el que, bueno, a veces no nos sentimos tan bien. Y esta es una de las técnicas que yo más uso, la uso yo, porque como todos necesitamos a veces alguna técnica para sentirnos mejor. Y esta es la que yo tengo, lo tengo acá en mi trabajo, que es el del momento feliz. O sea, y es lo que yo los invito a hacer, ¿no? Pensar en un color preferido, ¿tá? El que sea. Pensar en un recuerdo que les dé alegría, ¿tá? Y después dibujar algo que simbolice en ese papel de ese color que a ustedes tanto les gusta, que simbolice ese momento feliz. Y eso, cuando ustedes estén abrumados, estén tristes, estén ansiosos, estén estresados, verlo los va a llevar, primero visualmente los lleva a un color que les gusta, pero en segundo lugar les va a activar esa felicidad de volver a un momento que les dio tanto placer. Y eso parece que no, pero hace un cambio momentáneo en el cerebro y los ayuda a ver después cuando tengan que retomar la tarea, el trabajo, de otra manera. Es como lo que dice ahí, por unos minutos traerás a tu mente ese recuerdo feliz y verás las cosas de otra manera. Entonces, bueno, esos son tips que yo les puedo dar, que esto no solo para lo laboral, sino es para la vida en general, para que puedan quizás hacer algunos, y de esa manera, bueno, encontrar como ese momento de pausa activa cognitiva que yo les digo. Y para ir cerrando, bueno, quédense con eso justamente, ¿no? Que los factores psicosociales son neutros, de por sí no son negativos. Sí se vuelven negativos cuando están mal gestionados, o no se atienden de manera debida porque esto va escalando, ¿no? Y terminan, sí, generando un malestar. Los datos confirman urgencia, o sea, sí, porque ustedes vieron que hay datos alarmantes, las investigaciones, las pocas que hay, nos indican que los números van aumentando, entonces tenemos que empezar a trabajar en prevención. En realidad, las organizaciones tienen que comenzar a pensar en prevención. Y bueno, y la prevención, volviendo justamente a eso, es una responsabilidad compartida, ¿no? Nosotros también tenemos que adoptar una postura de compromiso colectivo, de, bueno, de hacer nuestro trabajo, de hacerlo de la mejor manera, pero tratar de hacerle un plus, de, bueno, de si alguien está mal, ofrecerse, de escuchar, de generar una ayuda, de alguna colaboración, porque en definitiva es el lugar de trabajo bueno, que si todos estamos bien, bueno, lo vamos a disfrutar todo, ¿no? Y bueno, y eso es un poco lo que les quería compartir en cuanto a lo que son los factores psicosociales. Quizás fue un poco teórico, pero creo que es importante que sepan qué son los factores justamente para que puedan identificarlos y en base a eso tomar acciones. Como yo les decía, no nos vamos a estar mintiendo, pero no existe el trabajo perfecto y por supuesto no todas las dimensiones van a estar bien, pero podemos trabajar de a poquito para intentar mejorarlas. Otras no dependen de nosotros y no va a depender de nosotros, pero podemos enfocarnos en las que sí nosotros podemos llegar a tener una incidencia. Entonces, bueno, eso es contenido, el material lo van a tener, no se preocupen. Y bueno, si tienen alguna consulta, me la pueden ir haciendo. Y bueno, y si no, agradecerles por su tiempo. El tiempo es muy valioso para todos nosotros. Así que les agradezco que se hayan conectado, les agradezco el respeto de la escucha. Y bueno, para lo que necesiten, voy a estar a las órdenes. Ya les reitero, mi nombre es Romina Laguna y yo trabajo en la Dirección Sectorial de Salud. Así que bueno, si en algún momento consideran bueno, que nosotros desde este lugar podemos aportarlos, vamos a estar a las órdenes.